El caos en los archivos públicos tiene un antídoto, y no es nada complejo, ¿eh? Se basa en dos principios fundamentales. Hoy vamos a meternos de lleno en estas reglas de oro, que son una lección clave para cualquiera que trabaje con la memoria de nuestras instituciones. A ver, imagínense esto por un momento. Necesitan encontrar un documento vital, pero está perdido en un mar de papeles que vienen de todos lados. Este no es un caso hipotético, es el problema real y lamentablemente muy común que enfrentan los archivos cuando no hay un orden claro. Y es que cuando los documentos pierden su origen, cuando no sabemos quién los creó ni por qué, básicamente pierden todo su significado. Sin un sistema, la información se vuelve prácticamente inútil. Y esto, créanme, va mucho más allá de un simple desorden. Afecta directamente la transparencia y la capacidad del Estado para servir a la gente. Pero bueno, para resolver este caos, la archivística nos da una metodología muy clara. Vamos a recorrer juntos estos puntos. Primero el problema, luego los principios que lo solucionan, cómo entender la institución, un ejercicio práctico y finalmente por qué todo esto es tan importante. Muy bien. Ahora sí, vamos al corazón del asunto. Estos son los dos principios inquebrantables, los pilares sobre los que se construye toda, absolutamente toda, la organización de archivos. El primer pilar es el principio de procedencia. Su regla es súper simple, pero, ojo, es increíblemente poderosa. Cada documento pertenece a su creador. Dicho de otro modo, los documentos de una institución jamás, pero jamás, deben mezclarse con los de otra. Y esta idea no es nueva, ¿eh? Fue codificada hace más de un siglo por tres teóricos holandeses, Müller, Feit y Fruin. Lo que su trabajo nos dice es algo crucial. El archivo es un espejo de la institución que lo produjo. Su organización interna refleja, como ninguna otra cosa, cómo funcionaba esa entidad en su día a día. Miren este esquema. Lo explica perfectamente. El fondo documental A, el B y el C son como universos paralelos. Cada uno representa a una entidad distinta y por lo tanto sus documentos no pueden cruzarse. Son mundos separados. Y con eso claro, llegamos al segundo pilar, el principio de orden original. Si la procedencia nos dice no mezcles archivos de diferentes instituciones, el orden original se enfoca en cómo organizar los documentos dentro de una misma colección. Y la clave aquí es respetar la secuencia en la que se fueron creando y usando, no inventar un orden nuevo. Este cuadro lo deja clarísimo. Piénsenlo así. El principio de procedencia es macro, opera entre fondos distintos y se pregunta, ¿quién los creó? Mientras que el principio de orden original es micro, funciona dentro de un solo fondo y se pregunta, ¿cómo se usaron? Son dos caras de la misma moneda. Ok, mucha teoría, ¿verdad? Pero ¿cómo aterrizamos esto en la práctica? Bueno, el primer paso siempre es entender a la entidad misma. Para organizar sus documentos, primero hay que descifrar su mapa institucional. Esta cita de Jorge Etkin lo define a la perfección. La estructura de una organización no es más que el plano de cómo funciona. Y por extensión, es el plano que nos dice cómo crea y cómo organiza sus propios documentos. Y es aquí donde la teoría cobra vida. Un organigrama es muchísimo más que un esquema de jerarquías. Para un archivista, es un mapa de producción documental. Cada una de estas casillas, la Secretaría de Salud, la Oficina de Planeación, es una pequeña fábrica de documentos con su propia lógica y su propia identidad. Y aquí está el punto clave, la conexión fundamental. La estructura de la institución dicta directamente la estructura del archivo. Es así de simple y así de poderoso. Esta es la aplicación práctica y tangible del principio de procedencia en el mundo real. ¡Perfecto! Ya tenemos la teoría, ya tenemos el mapa. ¿Qué les parece si nos ponemos manos a la obra? Vamos a ver el paso a paso de cómo un archivista abordaría una tarea de organización en el campo. Tomemos como ejemplo una entidad como la Gobernación del Meta. El proceso sería bastante lógico. Primero, identificamos una dependencia, por ejemplo, el Departamento de Planeación. Segundo, nos ponemos a estudiar sus funciones legales. ¿Qué hace exactamente? Tercero, agrupamos los documentos que nacen de esas funciones, como las series de licencias de construcción. Y cuarto, ordenamos esos expedientes respetando la secuencia del trámite. Así, ambos principios, procedencia y orden original, se aplican en perfecta armonía. Ahora bien, uno se podría preguntar, ¿y por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué este trabajo tan meticuloso? Bueno, la respuesta es que no se trata de ser ordenados por ser ordenados. Hay muchísimo más en juego.
Y este es el núcleo del asunto. Estos principios no son solo reglas para organizar papeles, son salvaguardas que garantizan la autenticidad y la fiabilidad de los registros públicos. Un documento fuera de su contexto original, de su expediente, puede perder por completo su valor como prueba. José Ramón Cruz Mundet lo resume de forma magistral. El ejercicio de una función se materializa en una serie documental. En otras palabras, el trabajo diario de una oficina es lo que crea los archivos. Y esa conexión directa con la realidad es lo que les da todo su poder legal e histórico. Y los beneficios para la sociedad son inmensos. De verdad, un archivo bien organizado no es un lujo, es una necesidad. Garantiza la transparencia, protege la memoria institucional, asegura que los funcionarios rindan cuentas y, quizá lo más importante, defiende el derecho de todas las personas a acceder a la información. Y quiero cerrar con una reflexión que nos proyecta al futuro. A ver, estos principios nacieron en el mundo del papel, pero hoy, en una era de documentos digitales, de almacenamiento en la nube, de bases de datos compartidas, ¿cómo protegemos el principio de procedencia? ¿Cómo mantenemos el orden original cuando la información es fluida, editable y está en todas partes? Ese, sin duda, es el gran desafío para la archivística del siglo XXI.